¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en una nueva edición de Leyendo con el Autor y hoy con un programa muy especial dedicado a Gloria Pampillo. El año pasado, en el año 2012, Gloria publicó su última novela, El héroe que vino a buscarme, y nosotros tuvimos la intención de convocarla a nuestro programa para que nos contara de su trabajo, pero lamentablemente Gloria falleció hace unos meses y bueno, hoy la tenemos de todas maneras haciéndole un homenaje. Y para eso invitamos a Rosana Bolini y a Laura Di Marzo, que son escritoras, docentes y que se han cruzado con Gloria a lo largo de la vida de ella y de Rosana y de Laura. Y vamos a tratar de evocarla en toda su dimensión, como escritora, como docente y como persona también. Gracias por estar a las dos. Gracias a vos. Gracias a vos. ¿Quién fue Gloria Pampillo? ¿Empezás vos? Como quieras. A cualquiera. Gloria Pampillo fue, en primer lugar, una persona, como dijiste vos, que yo conocí abriendo ella un espacio para todos en el arte de la escritura. Uh-huh. Para mí fue una docente excepcional y una gran escritora que, bueno, se movió siempre en esas dos dimensiones, hacer escribir a los otros y manteniendo ella su propia escritura, invitando además a cada uno a seguir la escritura personal. Sí, yo la conozco a Gloria en el año 92 como docente mía en un taller de escritura dentro de una maestría. Uh-huh. Y bueno, creo que además de lo que marca Rosana, esta doble faceta, su faceta docente que nos abrió las puertas para la escritura a todos los que estuvimos en contacto con ella, y su faceta como escritora, quizás remarcar su generosidad intelectual y personal, digamos, que realmente a partir de mi contacto con ella como alumna, empecé a trabajar con ella, me fue invitando a distintas situaciones de trabajo, de publicaciones, de la cátedra en la facultad que también compartimos, así que una generosa escritora y docente, creo que diría. Me gusta mucho que remarques eso, que las dos hayan marcado la generosidad, sí, porque no es lo que abunda en el medio, no, digamos. Tal cual, por eso creo que es para destacar, digamos. Sí, lo que dice Laura es tan así que de entrada, por lo menos cuando yo me fui a formar con ella en la Facultad de Filosofía y Letras, enseguida nos integraba a los equipos de trabajo. Así que bueno, nos hacía salir como a trabajar con ella, que es nada común. No es nada común. No. Además tendríamos que aclarar en este momento que Gloria fue una de las introductoras del sistema de talleres en la escuela, en la formación de docentes, que no era una práctica habitual en la escuela argentina, digo escuela englobando todas las instancias de formación, ¿no? Y además hizo el mismo trabajo en España. Claro, ella cuando se fue exiliada a España empezó a incursionar en talleres de escritura, o sea, los talleres de escritura que ya trabajaba acá en Grafén, después los llevó a España. Y cuando volvió empezó a hacer esa práctica de taller de escritura en algo que realmente fue muy novedoso, que era el taller de escritura en el marco de la escuela primaria, ¿no? Justamente el fruto de esa experiencia que ella hace, lo manifiesta, lo cuenta en uno de sus primeros libros didácticos, que es el taller de escritura, famoso libro, La caja negra le decía ella, porque todos robaban de ahí. Era y además está en la biblioteca de todas cualquier las escuelas, docente. Y tiene una vigencia
Yo lo revisé el año pasado por otro trabajo de investigación y tiene una vigencia absoluta, ¿no? No hay, digamos, mucho más que agregar. Y bueno, eso lo cuenta ahí, su experiencia en una escuela primaria de la ciudad de Buenos Aires. A partir de ese libro ella empieza a dar talleres para los docentes en la Argentina, en Buenos Aires en realidad. Sí, sí. Y esta práctica de taller de escritura creativa se empieza a difundir dentro de las escuelas, ¿no? Creo que eso fue también como un logro, un marco que ella le dio a esta escritura que no tenía antes. Y paralelamente lo hace en el nivel universitario, ¿no? Claro. También esto me parece que es digno de mencionar. Sí, ¿cómo habrá sido la importancia de este trabajo? Que no podríamos pensar la enseñanza de la escritura, por llamarlo de alguna manera, sin esta forma, ¿no? Sí. Sería casi imposible. Sí, de hecho, además, cuando yo menciono esto de que fui a trabajar con ella, digamos, y me formé en la Facultad de Filosofía y Letras, ella ya había abierto, es la primera vez, digamos, que se abrió un espacio dentro de la universidad y de la carrera de Letras para tener algún contacto con la escritura, de modo que nosotros íbamos como a practicar nuestra escritura y a aprender Claro que a pensarla como para que escribieran otros, sí. ¿no? Por ahí el que no conoce la formación de letras Sí. le parecerá como que iba de suyo, ¿no? Novedad, Escribir, claro. y Claro, estudiar pero literatura, pero no fue así. Después ella entra, como dice Laura, dentro de la universidad también a formar parte de la carrera de Ciencias de la Comunicación, y que ahí con Maite Alvarado las dos crean una cátedra que todavía sigue estando, en la que nosotras trabajamos. Participamos con variantes que tuvo la cátedra, que es la cátedra de taller de expresión 1, ¿no? Es una cátedra de escritura. Estamos en cátedras nosotras distintas, sí. pero... Sí, que fue una creación de Gloria y de Maite. De Gloria y de ¿no? Maite. Así que, hace digamos, 20 abrieron años. espacios, claro, como nuevos. Sí. ¿Y qué fue el taller Graphein exactamente? El taller era un grupo coordinado por Mario Tobelén, que se reunían a escribir, a producir, trabajaban a partir de consignas más bien lúdicas y reflexionaban sobre las consignas, ¿no? De hecho hay una publicación, Graphein, Sí. donde se explica, digamos, los procedimientos que utilizaban, que incorporaban, y ahí estuvieron casi grandes, después fueron grandes escritores, ¿no? Grandes o reconocidos docentes en el área de la escritura. Y esto para las dos, la que quiera contestarme, ¿les parece que hubo alguna innovación desde este posicionamiento que hacen Gloria y Maite en la formación de docentes? ¿Les parece que hubo grandes cambios o seguimos con el mismo paradigma? Bueno, un poco para resaltar sí, también la tarea de Gloria. Yo que me manejo en el área de capacitación docente y de formación docente, además de la universidad, bueno, justamente uno de los problemas que vemos, que si bien este libro es, como vos dijiste, conocido, está en la biblioteca de todos los docentes, de primaria sobre todo, el nivel primario, no se lleva a la práctica como uno quisiera o como hubiera imaginado Gloria. Hay prejuicios, en realidad me parece, esto ya con lo que tiene que ver con la escritura de ficción. Ajá. Eso fue una pelea de Gloria, digamos, que hasta último momento sostuvo. La escritura de ficción en general está como desvalorizada, desprestigiada en los ámbitos, en las instituciones, digamos, los ámbitos académicos, ¿no? Sí. Pasa en la universidad, pero también en la escuela es como que la escritura de ficción es algo, es lúdico, digamos, se hace cuando no tengo nada que hacer. Parte del aprendizaje. Claro, y no como parte de un desarrollo cognitivo, intelectual de los alumnos. Creo que esto todavía cuesta, digamos, instalarlo, pero porque es una visión general de la cultura occidental, de cuál es el lugar de la ficción, ¿no? Y la verdad es que la apuesta de Gloria siempre fue a la escritura de ficción, justamente la escritura de ficción como un lugar de potencial de lo cognitivo, de lo humano, y bueno, esto todavía es a seguir trabajando. Había algo que ella decía, no recuerdo exactamente las palabras, pero
ella tenía la pretensión de que cada docente escribiera literatura, pasase por esa experiencia. Sí, eso, por lo que yo sé, lo dijo en alguna entrevista, sobre todo con la experiencia, porque ella llevó los talleres a España. Cuando se exilia, trabajó en forma particular y también en escuelas, digamos, con docentes, y entonces ella lo dice como una especie de imposible que se había planteado, pero que es muy interesante, quería que todos los docentes pasaran por la experiencia de la escritura de ficción o de la escritura de literatura. Que bueno, fue un poco ese marco en el que me parece que se abrió ese taller de la facultad. Sí, yo creo que además otras cosas, no sé, ¿qué te parece, Laura? Como lo que ella dijo, coincido totalmente. En cuanto decía la propuesta, por lo menos inicial que se presentó ahí, había como un interés de hacer ver, digamos, cómo se podía producir un trabajo de escritura. Cada uno podía tomar la palabra escrita, no siendo escritor, digamos así, o no teniendo supuestamente el don, que son, como ella siempre insistía, como bueno, las concepciones más fuertes que se tienen sobre eso. Así que ahí tenía una serie de pautas también, ¿no?, marcadas para cómo tenía que funcionar el taller. Sí, a mí lo que me parece es que ella tenía como, viendo el trabajo, ¿no?, como una concepción de la democracia de la palabra, porque por lo general estamos bajo el yugo de los grandes escritores o los grandes maestros, que está bien, hay que disfrutarlos, pero cualquiera puede escribir también, ¿no? Que bueno, esa sería la concepción de Gloria. Claro, bueno, eso que estás marcando tiene que ver con lo que planteabas de la inexistencia de talleres de escritura en la carrera de letras. Claro. Hay una soberbia, ¿no? No sé, vos lo dijiste más suavemente, pero... No, pero me parece que es el término correcto. Que tiene que ver con... Hay una soberbia dentro de los que estudiamos letras o los que dictan las materias dentro de la carrera de letras, donde se supone que son los únicos que saben escribir y que ya saben escribir. Pero eso no existe hoy en día, el taller en la carrera de letras. Sí, en comunicación, donde, bueno... no está esta veleidad, ¿no? Creo yo, también es una hipótesis de yo soy escritor, estudio letras porque soy escritor. Pero de hecho muchos años ha habido alumnos que estudiaban letras que venían a cursar el taller en comunicación, como una materia optativa, porque como no te encontraban este espacio. Claro. Y la verdad es que Gloria en eso ya te dejó hablar. No, porque tengo que se me vaya la idea, nada más. No, para nada. Gloria, bueno, esto que vos decís, democrático, generosa, ¿no? Y habilitando la palabra escrita, ¿no? En lugar de la palabra escrita para todos. Esto creo que es lo que marca, digamos. Es la gran novedad. Es la gran novedad, sí. Solamente quería agregar que es como que con esa dinámica que ella plantea, pone en evidencia que escribir es un trabajo también. Que hay una dificultad y que hay que atravesarla, incluso estando en contacto con escritores conocidos o tradicionales o lo que fuere, ¿no? No es que ella negara tampoco, sino que se podía trabajar en un aprovechamiento que instalaba la cuestión en algo bien de trabajo, ¿no? De investigar, es decir, quitando, como dice Laura, todas las veleidades y poniendo en primer plano la dificultad, pero como para ir venciéndola. La idea de taller, ¿no? La idea de taller como espacio de trabajo, ¿no? Que ya lo plantea también ya en su libro como el taller de un carpintero, el taller de... No como mero entretenimiento. Claro, exactamente. Y como que tiene que ver con todas las artes en general. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y después vamos a meternos ya con la literatura de Gloria. Bueno, ya venimos. Bueno, seguimos en Leyendo con el autor, recordando a Gloria Pampillo con la presencia de Rosana Bolini y de Laura Di Marzo. Bueno, estuvimos en el primer bloque haciendo un brevísimo repaso de la obra dedicada a los talleres de escritura, que tiene que ver con la didáctica, si se quiere, de la escritura en la escuela. Y ahora vamos a intentar también sumergirnos en la obra de ficción de Gloria. Gloria ha hecho lo que se llama literatura infantil y también literatura
para adultos, si pudiésemos hacer esa diferenciación. ¿Cuándo empieza ella a escribir ficción? Bueno, ya en España empieza, ¿no? Sí, en España publica uno de los primeros relatos, claro, que aparece en su primer libro de relatos, que el libro se llama Estimado Lerner, y el primer relato se llama El viejo bajo el timbó, que sale en una revista que tenían en España con Daniel Samoilovich, con quien habían armado ese proyecto. Por lo menos en lo que está publicado, ¿no? ¿Qué características tenía la obra de Gloria? Porque por lo general se la encasilla en la escritura feminista o de mujeres, que bueno, ella militó en ese ámbito, ¿no? Pero ¿la podemos caracterizar así? Para hacer pie en eso, yo no me gusta hacer demasiadas clasificaciones, pero sí se puede decir que en su narrativa hay preponderantemente personajes femeninos. Son mujeres las que se ven, mujeres en el mundo, mujeres en contacto con otras mujeres, de manera que ilumina sobre los vínculos entre las mujeres, y mujeres con hombres en distintas situaciones. Como en general hay luchas o conflictos en ese estar, digamos, de las mujeres en el mundo, bueno, sí se puede decir que por esa, digamos, que es preponderante el papel femenino que tienen, o los personajes son preponderantemente femeninos, ¿no? Pero además a mí me parece que es una escritura que trabaja muy fuertemente dentro de la narración como una forma de la palabra, y sin embargo sus tramas siempre tienen unos movimientos que se resisten a ser atrapados por completo, ¿no? Digamos, se entiende lo que digo. Es decir, si bien trabaja muy fuertemente, con esto quiero decir que tiene, por ejemplo, una capacidad para mí de instalación en ese terreno de la ficción, con la percepción y con lo visual, notable, ¿no? Sí. Sí, yo comparto lo que dice Roxana con respecto a la aparición de la mujer, digamos, en su obra. Pero no diría que es una literatura feminista, ¿no? No es como una defensa de... Sí, por ahí en su vida era, ¿no? Tenía como una militancia, pero en la obra, que quizás que es lo que tiene quizás de interesante, ¿no? No es una obra que explícitamente defiende, ¿no? El valor. No es de barricada. No es de barricada, claro. No es panfletaria en ese sentido, pero sí aparece fuertemente digamos, la figura femenina dentro de una narración que es mucho más abarcadora que quizás de lo que vos querías decir. Sí, mucho más abarcadora, claro, y además en el terreno, digamos, en todo caso innova en cuanto a esa presencia de mujeres en la literatura, por esto de cómo ilumina sobre los vínculos, ni siquiera está diciendo que son plácidos los encuentros, digamos, entre las mujeres, pero bueno, en todo caso arma comunidades, ¿no? En donde muestra un poco bueno, qué pasa en esas comunidades, pero también tiene un registro de lo social, sobre todo digamos, me refiero en las 4 novelas, pues ya tiene libros de relatos y libros de novelas para adultos. Las novelas son, la primera es Las invenciones inglesas, la segunda es que tuvo un premio, una beca de creación en el Fondo Nacional de las Artes, la segunda se llama Costanera Sur, la tercera se llama... se me fue. Pegamento, y la cuarta es la que vos nombraste, que es El héroe que vino a buscarnos. Con Pegamento se ganó el premio novela de Fondo Nacional de las Artes, así que bueno, digamos. Y con la última el segundo premio de novela. Y con la última el segundo premio de novela de biblioteca. Yo le encuentro como más relación a la primera y a la última, y a las dos estas que quedarían en el medio. En esas dos, porque en las dos, en la primera y la última trabaja un poco un material como de autobiografía, puede ser autobiográfico, pero es sobre todo el género por ahí autobiográfico, ¿no? La autobiografía. Es casi un relato de iniciación también, ¿no? Una chica en la familia, en una familia muy tradicional, ¿no? Que bueno, empieza a aparecer personajes que después se van a
a retomar. Sí, y sobre todo, aparte, el componente histórico que tiene esa novela, histórico. porque en esa novela se ficcionaliza la vida de alguien que viene a Buenos Aires, más o menos en 1820, que es una mujer, y bueno, porque en esa trama las chicas, digamos, van inventando esa historia medio para sobreponerse a todo el entorno familiar que les toca, ¿no? Así que la ficción está presente también ahí. Y en la última novela es como un relato autobiográfico de un personaje, un antepasado, Real. diríamos real, de la Sí, autora, que Un participó, pampillo. un pampillo que participó en las invasiones inglesas. La primera novela se llama Las invenciones inglesas, ¿no? Porque Y hay además, invenciones a partir de un familiar De un que tiene un apellido personaje, inglés. Claro, Ah. y a partir de ahí ella empezó a investigar este personaje con el que va... A este pampillo. A este pampillo también. Llevó muchos años esa investigación. Sí, muchísimos años. Ah. Yo me acuerdo cuando por ahí se refería a eso y, Sí, sí, y la sí, publicó sí, en sí. el 2006. No, y después las del medio son aventuras. El género de aventura me parece que está un poco... que tienen que ver ¿Aventuras con... urbanas? Sí, aventuras urbanas, en el sentido de que son las mujeres las que andan como en la calle, en ese sentido, ¿no? E interviniendo en lo que ocurre, entremezclándose con problemas sociales de la ciudad, bueno, moviéndose ahí, y en ese aspecto yo las veo como un poco más parecidas. Siempre son unas atmósferas un poco extrañas. ¿Por qué? Porque es como que la realidad fuera bastante sorprendente, ¿no? Uno está como siempre en una especie de inquietud moviéndose, digamos, con la lectura. Me parece, a mí me da esa sensación. Sí, Sí. mi lectura, digamos, A ver. como que los personajes no terminan de comprender esa realidad en la que se mueven. Por ahí el lector sí comprende más que el personaje, por eso esta sensación de extrañamiento de personajes que están, por ejemplo, en Pegamento, bueno, conviviendo con toda la pobreza que se da alrededor de Constitución. Parece mucho la ciudad, ¿no? Sí, muchísimo. Bueno, y en Costanera Sur su nombre lo dice también, ¿no? Es decir, como que por ahí vienen incluso de mundos diferentes, ¿no? De lugares sociales diferentes, se ponen en contacto pero no se terminan de comprender mutuamente. Exactamente. ¿No? Y bueno, y esto genera una atmósfera particular. Quizás el lector puede tener como una mirada, nos da al lector la posibilidad de interpretar. De interpretar. Sí, no, coincido. Por ahí pensaba también en el tema de la trama, como yo voy a por ahí marcado, que es una narración, que no es común tampoco que uno se meta en una historia, y como no es una narración lineal, uno va como moviéndose con cierta incertidumbre también en el Es relato. inquietante. Es inquietante, sí, por todas las realidades que presenta y porque nada es tan... ¿Y tienen algún Interesante. recuerdo de qué decía ella de su propia obra, ¿no? Mientras estaba en proceso. Ella ponía mucho trabajo, esto que marcaba para los talleres, porque recuerdo esto de la investigación sobre el personaje que después va a ser el eje del héroe que vino a buscarme, empieza casi 10 años atrás, digamos, antes de la publicación. O sea, había mucho trabajo de investigación y mucho trabajo sobre la obra también, ¿no? Creo que esto era una de las cuestiones que por ahí más señalaba, además del disfrute, ¿no? Ella, como vivía, siempre estaba escribiendo algo, ¿no? Por otro lado, pero siempre atrás de cada una de las novelas hay mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de observación. Me acuerdo de Costanera Sur porque además vivíamos más o menos en la zona cercana. Claro. Y era un recorrido que ella hacía habitualmente en bicicleta. Entonces muchas de las cosas que ella va a contar, que el narrador plantea en la novela, es fruto de su observación de lo cotidiano, ¿no? Claro. Así que creo que eso era una marca que ella que estaba en su comentario habitual, digamos, ¿no? Esto quizás no recuerdo una frase concreta, pero sí esto de estuve en la biblioteca investigando, o que uno veía como su paseo matinal en bicicleta por Costanera Sur se podía ver reflejado, una costanera que no era Puerto Madero, ¿no? Sí, totalmente, refleja Claro, muchísimo. Era otra costanera, claro, ¿no? Pero bueno.
Sí, totalmente. Además, tampoco es necesariamente, para matizar lo que ella dijo, en esas diferencias sociales, en el encuentro de las diferencias sociales de las mujeres, no es piadosa ni hace concesiones. No es políticamente correcta. No es piadosa ni con ese personaje que está en un cierto nivel social, ni hace concesiones, digamos, desde un más allá. Es muy por eso no es panfletaria, quizás. Claro, ¿no? claro. En realidad y por eso ilumina por ahí para mí como claro. esos vínculos que no son tan simples. Y una breve mención a lo que es la literatura infantil de ella, ¿no? Me gustaría que no terminar sin hacer una brevísima mención. A ver, la literatura infantil, lo último que publicó ella fue La mula en el andén, como un cuento para chicos, la novela para chicos. En realidad también, bueno, está lo urbano, está el subte, ¿no? Y está en este caso el pasaje a otro mundo, pero como síntesis sería que ella incorpora todas las bondades, las bellezas de la literatura, ¿no? En el trabajo de la literatura destinada a chicos o a lectores más jóvenes, se quiere, claro. ¿No? El pasaje de otros mundos, los personajes que aparecen, bueno, en esa novela que tienen que ver con la leyenda, con la tradición también, y los incorpora con una riqueza literaria, no hace concesiones tampoco acá con los chicos, digamos, sí, ¿no? Totalmente. Es decir, la lectura, el lector de la obra de Gloria, el lector más chico, más joven, digo, porque toda la literatura infantil está un poco cuestionado también, requiere poner en juego competencias lectoras altas, digamos, ¿no? Claro. Tiene que saber poder leer, y además, bueno, por supuesto, de ahí hay un crecimiento, ¿no? Pero no lo infantiliza. No lo infantiliza, no, gracias. No es una literatura, por eso lo de infantil, claro. Si bien es mi especialidad, también es una cuestión, ¿no? Sí, es una cuestión. Es un público, igual cualquiera lo puede leer y lo disfruta, y eso es el valor de una obra para mí, más allá de la edad. Pero es cierto que lo puede acceder un lector más joven, un lector menor, y se va a encontrar con todos los valores de la literatura, ¿no? Todos los recursos literarios. Sí, y ahí... Bueno, vamos a tener que ir terminando, lamentablemente, pero nosotros en el programa solemos cerrar cada vez que invitamos a un escritor escuchando la palabra, la obra del escritor. Así que vamos a terminar con la palabra de Gloria. Nos vemos la próxima. Bueno, voy a leer el principio de Un gallego para las dos orillas, que es la novela que acabo de escribir, estoy terminando de corregir. Y bueno, estoy muy enganchada, como siempre, con lo que uno acaba de escribir, y voy a leer el comienzo. Puedo escribir sobre él porque lo veo. Va a caballo por el camino largo de Barracas, es el mes de mayo y ya está decidido a huir a Montevideo. Es más bajo y enjuto que mi padre y mi tío, pero tiene los mismos ojos verdes y el rictus de la boca. Está dispuesto a gastar sus bienes en la aventura como antes los utilizó para birlarle los cañones a los ingleses. Ahora que ya está casado y que nació su primer hijo, Francisco, no sé si se da cuenta de lo que arriesga o consciente y todo está dispuesto a arriesgar. Tiene fama de valiente y también de iracundo. Está trenzado en un pleito con Rezábal, el segundo del cuerpo de vizcaínos, porque se fue de boca en el tribunal que el otro presidía. Aunque el pleito no terminó aún, Moreno ya no podrá defenderlo, no solo porque los trabajos de la Junta no le dejan tiempo, sino porque dentro de muy poco Moreno va a embarcarse y va a morir. Y más vale así. Fueron muchas las sorpresas que me dio Bernardo, pero ninguna tan grande como esa. ¿Qué fue lo que los unió? Quizá eligió a Moreno solo porque era el abogado que podía defenderlo mejor. Pero cuando leo los escritos los veo a los dos regocijados tejiendo sarcasmos. El último oficio, el más largo, lo presentó en el expediente este mismo verano, en febrero. Y después a los dos los arrastró el viento. Pero ahora lo que importa es esa imagen suya,
No sé si la primera, pero sí hasta ahora la más nítida. Bernardo mirando de vez en cuando sobre el hombro cuando ya es fin de mayo y trama su vida. Veo a través de la levita su carne delgada, los muslos a veces tensos, otros relajados, de vez en cuando el golpe del tacón sobre los flancos del animal, el torso ni erguido ni abandonado. No es la destreza aquí lo que importa, ni decir que la fue adquiriendo en los últimos 4 años, exactamente desde junio de 1806, cuando los barcos asomaron por Barragán y el sí, 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 no, no, no de las niñas fue interrumpido por el mensaje que mandaba el gabacho que los divisó desde la ensenada. Lo que importa es que ya veo al hombre.